Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí conectados hoy con nosotros en esta tarde en la cual vamos a hablar y compartir un poco de información sobre educación especial y especialmente 10 consejos para poder abogar por sus hijos cuando están en educación especial. Am, Al final de esta presentación tendremos un enlace para una encuesta y nos gustaría si por favor nos puede dejar saber quién es usted y por qué está participando de esta presentación. Am, para darles un poquitito de contexto con respecto a estas presentaciones, esta presentación es parte de una serie de talleres que se realizan este año durante la primavera como parte de la red de asistencia técnica para las prácticas inclusivas y es una colaboración estatal entre la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública, OSPI, como se lo conoce por sus siglas en inglés, WESTED, y también socios educativos a través de todo el estado de Washington. Uno de estos socios es la Colaboración para la Participación Familiar y The Arc of King County forma parte de esta colaboración. Durante la primavera organizaremos estos talleres para ayudar a los educadores a aprender más sobre la discapacidad y las maneras de apoyar a las familias y también para ayudar a las familias a aprender más sobre el aprendizaje inclusivo y cómo abordar el proceso de educación especial. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, The Arc of King County es una organización sin fines de lucro que promueve y protege los derechos de las personas con discapacidades intelectuales y otras discapacidades del desarrollo, conocidas sus siglas en inglés IDD, para que todos podamos vivir, aprender, trabajar y jugar en la comunidad. The Arc of King County está impulsado por la creencia fundamental de que todos merecen escribir su propia historia de vida y eso significa poder acceder a educación real, a poder conseguir un empleo que sea importante para ellos, cuidado de la salud de calidad y también conexiones comunitarias que sean genuinas. Nosotros en el ARC ofrecemos información y apoyo familiar, navegación, aprender a navegar los sistemas, apoyo para la educación y la participación cívica, y también llevamos a cabo un programa de vida asistida para adultos que tienen discapacidades intelectuales y del desarrollo. Ayudamos a las personas con muchos temas y los más comunes son educación especial, la vivienda y los apoyos a largo plazo. Y en esta presentación les compartimos, perdón, el enlace a nuestra página web y también si usted necesita asistencia, apoyo o información, tenemos un correo electrónico para comunicarse en inglés, pero también al final de la presentación les vamos a compartir información de contacto en español. Y el día de hoy esta presentación está a mi cargo. Mi nombre es Sandra Urite y soy la directora de información y apoyo familiar para las familias multiculturales. Como les dije, soy la persona que está a cargo del programa multicultural en el ARC de King County. Yo nací en Buenos Aires, en Argentina. Me gradué como educadora, tanto de nivel infantil como de nivel primario o elemental, y fui maestra allí por 11 años hasta que en el 2001 me mudé con mi esposo al estado de Washington y aquí he continuado mi preparación, pero esta vez eh, me enfoqué en todo lo que tiene que ver con las discapacidades del desarrollo, debido a que, bueno, soy mamá y tengo una hija de 22 años que tiene el diagnóstico de síndrome de Cri-du-Chat. También tengo un hijo de 22 años y también recientemente me convertí en educadora sexual y capacitadora especializada en discapacidades del desarrollo y sexualidad. Vamos a hablar un poquitito de
qué es lo que vamos a cubrir hoy en esta presentación. Vamos a hablar un poco de cuáles son las leyes más importantes cuando hablamos de educación especial y cuáles son algunas definiciones que es muy importante que todos los papás conozcan una vez que empiezan a navegar en el sistema de educación especial. Vamos a hablar de las diferencias que hay entre modificaciones y acomodaciones y un poco cómo es la evaluación para ver si un estudiante califica o no para servicios de educación especial y cómo es todo el proceso del IEP, que es el Plan de Educación Individualizado y que sus siglas en inglés son, como ustedes lo vieron ahí, IEP. Vamos a ver un poco que en el IP se habla de metas, se habla de datos, se habla de niveles actuales de desempeño y un poco qué es cada una de estas cosas, ¿no? El IP tiene normalmente mucha información y a veces nos es un poquito difícil entender de qué se trata todo eso. Entonces, la idea es que podamos aprender juntos un poquito de cada una de estas partes que compone un IP, que compone este plan, para que ustedes puedan sentirse más seguros e informados en el momento en que van a la reunión con los maestros y terapeutas de sus hijos. También cómo es que se toman las decisiones en cuanto a la inclusión y a la colocación de un estudiante, ya sea que esté en educación general, educación especial, cómo se hace eso, cómo podemos nosotros también abogar como papás, qué pasa cuando estudiantes, cómo la escuela debe, ¿no?, enfrentar y manejar esa situación, la transición que se hace desde de lo que sería la high school o escuela secundaria a lo que sería después el programa de transición que siguen los estudiantes hasta los 22 años. Y como siempre, a veces puede que pasar que la relación con la escuela a veces pueda ser un poquito difícil y puedan surgir conflictos. Y vamos a ver cuáles son las opciones que tienen los padres para poder resolver esos conflictos con la escuela de manera positiva. Y les vamos a dar algunas ideas también de cómo, que es importante que ustedes se planteen cuando van a trabajar con el equipo de IP de sus hijos para poder tener una relación con el equipo que sea nuevamente positiva y que puedan trabajar juntos y siempre teniendo en cuenta lo más importante que es el estudiante y que pueda alcanzar las metas. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de leyes? Básicamente, vamos a hablar de leyes porque como papás es importante que si nuestros hijos están en el sistema de educación especial, sepamos cuáles son los derechos que ellos tienen y los derechos que tenemos nosotros, que tienen, perdón, los estudiantes y que tenemos nosotros como papás para asegurarnos que las escuelas están realmente cumpliendo con sus obligaciones y por eso quiero mencionar dos leyes que son las más importantes para lo que es el sistema de educación especial y sobre las cuales es importante saber poquito, no es necesario que eh, ha- hablemos muy extendido, pero sí saber básicamente de qué se trata cada una y por qué son tan importantes. Una es la sección 504, que es parte de una ley que se llama Ley de Rehabilitación del año 1973 y es una ley de derechos civiles que básicamente lo que dice que está prohibido discriminar a una persona por tener una discapacidad. Entonces, obviamente, si eso lo trasladamos a las escuelas, ahí vemos la importancia de esta ley porque quiere decir que basándonos en esta ley, las necesidades de un estudiante que tiene una discapacidad tienen que ser satisfechas de la misma forma que la escuela satisface las necesidades educativas de los estudiantes que no tienen discapacidad. Y la segunda ley, que es muy importante, es la ley
de Educación para los Individuos con Discapacidades y sus siglas en inglés son IDEA, se le conoce como la ley IDEA en inglés, y es importantísima porque es la ley de educación federal, quiere decir que abarca a todo el país, a todos los Estados Unidos. Se promulgó originalmente en el año 1990 para poder garantizar que los niños con discapacidades reciban una educación pública adecuada y gratuita, igual a otros niños que no tienen discapacidad. Y esta ley, basándose en esta ley hoy día, es que se garantiza lo que son los servicios de educación especial y los servicios relacionados a todos los estudiantes que sean elegibles. Esta es la ley, es importantísima porque es, digamos, es como la piedra principal sobre la cual se construye todo el sistema de educación especial aquí en los Estados Unidos. Y es muy importante como papás saber que sus hijos con discapacidad tienen derecho a estar en la escuela, tienen derecho a hacer progresos sustanciales mientras estén asistiendo a la escuela, que los comportamientos desafiantes o agresivos o si sus hijos tienen necesidades médicas complejas o si tienen algunos requisitos para aprender que son únicos, eso no significa de ninguna manera que no tienen derechos o que van a tener menos derechos. Los derechos para poder acceder a la educación son exactamente los mismos, no importa ninguna de estas otras cosas que sus hijos puedan tener. Y les decía que vamos a aprender algunas definiciones o algunas palabritas muy sencillas. No vamos a extendernos demasiado, pero sí creo que estas palabras son muy importantes saber básicamente qué significan, porque las vamos a escuchar como papás todo el tiempo, los maestros, los terapeutas, en las notificaciones que recibimos de la escuela. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué significa para poder, ¿no?, comprender. Cuando decimos educación especial o cuando hablamos de educación especial, lo que estamos diciendo es, básicamente, es lo que se llama instrucción especialmente diseñada, tiene las siglas en inglés SDI, y esa instrucción está especialmente diseñada para satisfacer las necesidades únicas de un niño que tiene discapacidad y que califica a través de una evaluación que se le hace primero para ver si califica para estos servicios especiales. Estos servicios de educación especial son servicios que son totalmente gratuitos, quiere decir que los papás no tienen que pagar para que sus hijos reciban la educación especial y se pueden realizar, se pueden brindar estos servicios en distintos entornos. Ahora vamos a ver un poquito más adelante de eso. Otra palabra, otra frase que a veces vamos a escuchar es algo que dice impacto educativo adverso. ¿Qué quiere decir? Se tratan de los efectos que la discapacidad le provocan al niño o al estudiante en la participación y en el progreso en el plan de estudios en general, ¿no? O sea, de alguna manera es ver cómo la discapacidad lo impacta al estudiante de manera, digamos, no positiva, para que el estudiante pueda aprender, ¿no?, siguiendo lo que sería el plan de estudios general que siguen todos los otros estudiantes. Antes mencionamos, pero vamos a hacer un poquitito más hincapié en qué es el plan de educación individual o individualizado, el IEP. Importante saber que es un documento legal. ¿Por qué digo que es importante? Porque al ser un documento legal, todo lo que se escribe en ese documento, la escuela tiene la obligación de brindarlo al estudiante,
¿no? Porque está por escrito en ese documento y es un documento legal. En el IP lo que se hace es, se va a describir lo que son todos los servicios de educación que va a recibir el estudiante, que fue primero evaluado, se lo reconoce a través de la evaluación que es elegible para recibir los servicios de educación y es justamente es individual o individualizado porque es específico para cada estudiante. No hay dos IEPs que sean iguales porque justamente cada estudiante es diferente y sus necesidades, así como sus habilidades, son distintas. Entonces, cada plan es único y se crea justamente para ese estudiante y está adaptado a las necesidades que ese estudiante tiene. Y también es probable que a veces escuchen hablar o mencionar lo que es el Plan 504, que es en realidad para aquellos estudiantes que no califican para educación especial, pero que requieren ciertas adaptaciones para poder acceder al aprendizaje. En un plan 504, por ejemplo, no se incluyen objetivos o metas, ni tampoco se pone en qué lugar el estudiante va a recibir esas acomodaciones, sino que es más bien como una descripción de cuáles son las adaptaciones que el estudiante necesita para poder aprender. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que hay un cuadro donde habla un poquito de la diferencia entre el IP, el Plan 504 y cuáles son las cosas que los dos tienen en común. Por un lado, el IP es algo que está requerido por la ley IDEA, la ley de educación, o sea, la ley de educación dice que los estudiantes que califican deben tener un IP. Es, como dijimos antes, es una instrucción que está totalmente especializada, ¿no? Y adaptada a las necesidades del estudiante. Se enfoca en lo que el estudiante está aprendiendo y todos los estados reciben fondos eh, adicionales para aquellos estudiantes que son elegibles para recibir educación especial. Para que un estudiante también pueda recibir educación especial, debe tener una de las 13, puede ser una o más en realidad, discapacidades que están mencionadas en la ley de IDEA. Mientras que el Plan 504, a diferencia, en realidad surge del Acta de Rehabilitación de Derechos Civiles que habíamos mencionado antes, solamente lo que hace es proporciona o se enumeran o se ponen como en una lista las acomodaciones y se enfoca en cómo el estudiante está aprendiendo. Los estados no van a recibir fondos adicionales porque un estudiante tenga un plan 504. Y lo que sí coinciden los dos, o en lo cual, digamos, es similar o igual en los dos casos, es que tanto para un IP como para un plan 504, los papás tienen primero que dar el consentimiento para que el estudiante pueda ser evaluado. En los dos casos es gratuito para los padres, o sea, los papás no tienen que pagar. Y en los dos casos lo que está buscando es servir para que el estudiante pueda alcanzar las necesidades que tiene para poder aprender. Recién hablamos y mencionamos acomodaciones y también a veces hablamos de modificaciones y puede parecer que las dos palabras significan lo mismo. Son muy similares, pero en realidad no son iguales. Por eso es importante saber la diferencia entre lo que en educación especial se llama una acomodación o lo que es una modificación. Las acomodaciones básicamente son cambios en cómo el estudiante va a aprender exactamente el mismo material que tienen sus compañeros y lo que hace una acomodación es alterar, cambiar de alguna manera el entorno.
La acomodación es básicamente un cambio a cómo el estudiante aprende. Algunos ejemplos son, por ejemplo, puede ser que la letra de un texto esté en tamaño más grande para que el estudiante pueda verla mejor, o que se le dé al estudiante más tiempo adicional para completar una actividad, un trabajo, una tarea o un test. También una acomodación puede ser que el estudiante pueda aprender en grupos más pequeños en lugar de estar en un grupo muy grande, o que el estudiante pueda usar tecnología de asistencia para poder aprender, o que esté ubicado en el salón, en un asiento que sea como más preferencial, puede ser más cerca de la pizarra o más cerca del maestro, porque así lo necesita. Esas serían acomodaciones. Mientras que las modificaciones son cambios en lo que se le enseña al estudiante o lo que se espera que el estudiante aprenda. Y lo que hace una modificación es altera, cambia el plan de estudio. O sea, cambia qué es lo que se enseña y qué es lo que el estudiante aprende. Algunos ejemplos podrían ser eh, hacerle a un estudiante en un examen que tenga menos preguntas, o que un texto de lectura sea de un nivel más bajo, ¿no?, que el resto de los estudiantes de su edad, o que se le dé un proyecto alternativo distinto al que se le da al resto de los estudiantes, o que el plan de estudios o el currículum esté adaptado, o que se le dé al estudiante tareas más cortas, más sencillas, o también que la escala como se lo califica al estudiante sea adaptada o cambiada. Entonces es importante recordar estas diferencias para, especialmente cuando leemos el IP, como les digo, para no confundir unas con otras, si bien suenan, como dije antes, muy similares, pero no lo son. Y estamos hablando sobre el sistema de educación especial, pero a veces realmente nosotros como papás no tenemos muy en claro cómo empieza todo este sistema o cómo un estudiante termina, ¿no?, siendo elegible para los servicios de educación especial. Entonces, me gustaría poder explicar. Tenemos aquí un cuadrito que creo que es bastante importante a nivel visual, sobre todo para las personas que tienen esa memoria visual, porque es muy sencillo, pero creo que explica claramente, con pocas palabritas, cómo funciona este sistema. En primer lugar, podemos tener un niño que puede ser referido para que se le haga una evaluación para ver si califica para servicios de educación especial. Puede ser, el referido lo puede hacer cualquier persona que sienta o que sospeche que el estudiante puede tener una o más áreas en las cuales necesita de un plan de apoyo para poder aprender. Muchas veces pueden ser los mismos maestros, puede ser los papás. Entonces, lo primero es ese referido, ¿no?, que la escuela haga o le al alumno una evaluación para ver si califica para los servicios de educación especial. Eh, Generalmente, cuando hablamos de las evaluaciones, esas evaluaciones las lleva a cabo un psicólogo, el psicólogo puede ser escolar o el psicólogo del distrito, y también con el aporte de otros maestros, puede ser también de terapeutas y fundamentalmente también de los papás. Eh, esa evaluación para que el estudiante, digamos, o si este estudiante realmente califica para servicios de educación especial, la evaluación tiene que mostrar que la discapacidad del estudiante lo impacta de manera adversa en la parte, lo que sería educativa,
Y por otro lado, también esa evaluación nos sirve para determinar dentro de qué categoría va a ser elegible. Hay una serie de categorías, entonces la evaluación, una vez que se termina, le sirve no solamente para determinar la elegibilidad, sino también para ver bajo qué categoría el estudiante va a ser elegible. Al menos tiene que ser elegible en un área para que pueda tener metas o objetivos en el IEP en esa área. Y como les digo, es importante que la evaluación se haga lo más completa posible en el sentido que se evalúen todas las áreas donde hay sospecha de que el estudiante puede necesitar servicios de educación especial. Y esta evaluación se hace o se repite o reevalúa al estudiante cada 3 años, pero eso no significa que los papás, si en cualquier otro momento antes de que se cumplan los 3 años, tienen preocupaciones o sienten que el estudiante puede estar necesitando servicios de educación especial en un área que antes no calificaba, se puede hacer una evaluación antes de los 3 años, ¿sí? Lo importante es saber que ustedes como papás pueden solicitarla, no tienen que esperar a los 3 años. Si no es necesario, por supuesto, se va a realizar o reevaluar cada 3 años, pero tengan en cuenta de que si hay alguna preocupación de ustedes como papás, ustedes pueden solicitar la evaluación que se haga, la reevaluación que se haga antes. Una vez que se hace la evaluación y se determina que el estudiante sí es elegible para servicios de educación especial, se tiene que reunir lo que se conoce como el equipo del IEP, que va a estar integrado por maestros de educación especial, al menos un maestro de educación general, los terapeutas, si el estudiante, por ejemplo, va a ser elegible para recibir servicios de terapia ocupacional, física, del lenguaje, esos terapeutas también van a formar parte del equipo. Los papás fundamental, ustedes son parte de ese equipo y tienen también el derecho a dar su opinión, a no estar de acuerdo con algo que propone el resto del equipo. Y también, siempre que sea necesario, el psicólogo, cuando se hacen las reevaluaciones, va a participar también del equipo del IP. También siempre un representante de lo que es la escuela y también de lo que es la educación especial dentro del distrito escolar. Una vez que se reúne el equipo, hay que crear ese IP, ese plan de educación individualizado, que va a tener metas, objetivos. Ese plan, luego, una vez que está creado, se pone en marcha, se implementa, ¿no? Y a medida que se va implementando, los maestros van a tener que ir tomando datos, ¿no? De cómo el estudiante va avanzando, va progresando, cómo va alcanzando o no esas metas. Y con esos datos tienen que elaborar lo que se llaman reportes de progreso. Esos reportes de progreso tienen que ser enviados a las familias. Puede ser que se manden cada trimestre. Las escuelas a veces tienen diferentes tiempos, pero tienen que enviarles un reporte de progreso a los papás, escrito, por escrito, para que ustedes puedan ir viendo cómo va su hijo avanzando o no en el alcance de las metas del IP. El IP tiene la duración de un año y cada año se hace lo que se llama una revisión anual. ¿Para qué? Para ver cuáles, en cuáles metas el estudiante avanzó muy bien, las alcanzó, ver si hay metas que realmente no pudo alcanzarlas y quedó, no sé, a mitad de camino o menos, y para, obviamente, proponer nuevas metas para el siguiente año. Y lo mismo que dije antes para la evaluación, cuenta también para el IP.
El IP se revisa una vez al año, pero pueda revisarse antes del año si se considera que es necesario. Si ustedes como papás tienen una preocupación, sienten que su estudiante no está avanzando en esas metas y les preocupa que tal vez el IP no sea el más o las metas en el IP no sean las más indicadas, ustedes pueden solicitar por escrito tener una reunión de revisión del IP antes de que se cumpla el año. No hay ningún problema con eso. Y algo que quiero mencionar también es que cuando la escuela hace la evaluación, ustedes como papás tienen el derecho a no estar de acuerdo con los resultados de esa evaluación. En ese caso, si ustedes como papás no están de acuerdo, ustedes pueden solicitar una segunda evaluación que se llama evaluación educativa independiente. ¿Por qué? Porque la va a llevar a cabo no el psicólogo del distrito ni de la escuela, sino un profesional que sea totalmente independiente, que no trabaje ni para la escuela ni para el distrito. Esa evaluación independiente tiene que ser pagada por la escuela y es importante tener en cuenta que los resultados de esa evaluación independiente eh, pueden ser obviamente considerados, pero el equipo del IP no está obligado a seguir las recomendaciones de esa segunda evaluación, ¿no? Pero sí pueden, obviamente, tomarla en cuenta, pero no están obligados a seguir las recomendaciones. Y este proceso, vean ustedes que es de alguna manera un poco como circular, porque, como les dije, se va repitiendo, ¿no? Se hace esa evaluación, el IP se implementa, se recogen los datos, se hacen los reportes, se revisa al año ese IP y después cada 3 años se vuelve otra vez a evaluar al estudiante. O sea que es algo que siempre está en movimiento y es importante saber que el IP es un documento que puede cambiar, ¿no? Que no está escrito en piedra, sino que se puede modificar, se puede cambiar a medida que se va viendo eh, cómo el estudiante puede avanzar o no, dado que puede haber metas en el IP que tal vez no son las más adecuadas para el estudiante. Entonces, cuando hay necesidad, se pueden cambiar las metas. El IP, como les dije, puede irse modificando y cambiando. Como papás, muchas veces vamos a las reuniones del IP y queremos pedir cambios, pero no sabemos muy bien a veces cómo decirlos, cómo hablar con el resto del equipo, ¿no? Porque es como que, más allá de que hablemos nosotros español y ellos hablen inglés, pero cuando se trata de la educación, es como realmente que habláramos a veces dos idiomas diferentes. La escuela habla siempre basándose en los datos que son los que van ellos recolectando a medida que van observando al estudiante, cómo el estudiante va aprendiendo, cómo el estudiante se va, ¿no?, desarrollando a lo largo del año escolar. Entonces, muchas veces nosotros queremos pedir cosas, pero no sabemos bien cómo pedirlas y directamente lo pedimos, pero obtenemos un no como respuesta. Y muchas veces ese no es porque realmente nosotros no supimos expresarnos bien qué realmente es lo que estamos pidiendo, qué es lo que realmente nosotros queremos. Entonces, una manera de evitar que eso pase, para poder tener una comunicación más positiva con el grupo del IT, es que nosotros también como papás aprendamos de alguna manera a manejar el lenguaje de los datos, para que nosotros cuando vamos a pedir algo podamos tener como un respaldo de por qué lo estamos pidiendo, ¿no? Si nosotros nos tomamos el trabajo, como les decía, en esos informes de progreso, de ir viendo qué es lo que dicen. Entonces, ahí podemos usar eso como nuestra información que nos va a respaldar para un cambio que nosotros queramos pedirle al equipo de IT.
Estos datos, como les dije, ayudan justamente a, a establecer las metas, porque una vez que si un estudiante tiene una meta y los datos nos muestran que ya alcanzó esa meta, entonces es tiempo para, ¿no?, crear una meta nueva. O si nos están mostrando que el estudiante todavía no alcanzó totalmente, bueno, pues tenemos que seguir trabajando con esa meta. O a veces directamente podemos darnos cuenta de que la meta no era la correcta y entonces es necesario sacar esa meta y crear una meta que sea nueva y que realmente sea la que se adapte más a las necesidades del estudiante. Con esos informes que ustedes van a recibir, ustedes pueden, como les dije antes, encontrar la información de cómo el estudiante, cómo sus hijos están progresando o no durante la educación en la escuela. Y algo que muchas veces no se menciona a las familias es que cuando se crean las metas para el IP, estos objetivos de qué es lo que queremos que el estudiante, ¿no?, logre a lo largo de un año, estas metas se dice en inglés que tienen que ser metas SMART, sería la traducción sería inteligente, metas inteligentes. En realidad, en inglés usan SMART porque cada letra de la palabra SMART tiene que ver con una característica de cómo tiene que ser la meta. Estamos hablando que una meta SMART tiene que ser una meta específica, una meta medible, o sea, que los maestros puedan medir si el estudiante la alcanza o no, que sean alcanzables, porque también si ponemos una meta que es demasiado elevada para el estudiante, obviamente el estudiante no va a poder alcanzarla. También tiene que ser una meta realista y tiene que estar determinado el plazo en el cual el estudiante tiene que alcanzar esa meta. Entonces, esas son las características de una meta SMART. Y así deben ser las metas que se creen en el IP de sus hijos. Es importante que las metas reúnan estas condiciones para que realmente después podamos claramente evaluar y ver si el estudiante las está alcanzando o no. Y ustedes pueden siempre solicitar que les manden, como les dije, esos reportes para saber cómo están avanzando. Si reciben el reporte y no les queda muy en claro, porque a veces el lenguaje puede ser un poco difícil de comprender porque es un poco específico y técnico, ustedes pueden solicitarles al maestro que les explique con términos más sencillos un poco ese reporte y qué significa, cómo está su hijo avanzando o no durante la educación. Y un IP es importante que siempre contenga algo que se llama los niveles actuales de rendimiento del estudiante, que son básicamente dónde está el estudiante en este momento, qué es lo que el estudiante sabe ahora en este momento y qué es lo que todavía no sabe, ¿no? Y esos niveles también se basan en la información que se va sacando de estos datos, ¿no?, que se van juntando, se van recopilando a medida que el estudiante va avanzando durante el año escolar. Y se tienen que incluir no solamente cuáles son las debilidades o las falencias del estudiante o las áreas donde el estudiante necesita el apoyo, sino también es muy importante que el IP contenga cuáles son las fortalezas del estudiante, cuáles son las habilidades que el estudiante ya tiene, porque no importa que un estudiante tenga o no una discapacidad, todos tenemos fortalezas y debilidades, todos tenemos habilidades para hacer ciertas cosas y otras no, y en las cuales necesitamos ayuda y apoyo. Entonces, un IP estaría incompleto
si no menciona, si no se ponen, no se escriben cuáles son las fortalezas que tiene este estudiante, ¿no? Y después, obviamente, también cuáles son las áreas donde el estudiante tiene debilidades y necesita los apoyos para poder aprender. Ah, también ver cómo esas debilidades interfieren de alguna manera o lo limitan para poder aprender y cómo la discapacidad, ¿no? También afecta al estudiante para que él pueda aprender, por ejemplo, siguiendo el plan de estudios general. Todo esto es fundamental tenerlo en cuenta para que el IP esté, como les dije, lo más claro y adaptado a lo que son las necesidades del estudiante y para que podamos tener un IP que a la larga sea exitoso, porque cuanto más claro tiene todo el equipo cómo, cómo es el estudiante, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo es la mejor forma en que este estudiante aprende, cuáles son los servicios relacionados que necesita, mayor posibilidad tenemos de brindarle a nuestros hijos una educación que sea exitosa y que puedan alcanzar las metas. Hay algo que muchas veces los papás no tenemos muy en claro y es cómo se decide o quién decide o por qué o qué se toma en cuenta para decidir la colocación del estudiante. Y la colocación tiene que ver no tanto con un lugar físico, sino eh, básicamente cómo el estudiante va a estar incluido con otros estudiantes que no tienen discapacidad. Si nos remontamos otra vez a la ley IDEA, a la ley de educación, esta ley dice claramente que los estudiantes con discapacidades tienen que ser colocados en lo que se llama el ambiente menos restrictivo y sus siglas en inglés son LRE. O sea, el ambiente menos restrictivo es, obviamente, sería estar incluido en una clase con los estudiantes que no tienen una discapacidad. Ahora bien, lo que los distritos deben hacer entonces es educar a los estudiantes que tienen discapacidades en el salón de clases regular, con compañeros típicos, a menos que el IP requiera otra colocación. ¿Por qué? Porque lo que hay que evaluar es básicamente si esa colocación es la más apropiada para el estudiante y si el estudiante realmente va a poder avanzar, va a poder progresar en su aprendizaje estando en esa colocación. Hay algo que se llaman, muchas veces en español le decimos la clase de educación especial y en inglés le dicen, en realidad son el self-contained, el salón self-contained le dicen, que en realidad sería como un programa y es cuando el estudiante está colocado, aprendiendo, rodeado solamente de otros estudiantes que tienen también discapacidades. Eh, ese espacio, esa colocación, debe ser solamente utilizada cuando ya se ha probado una colocación menos restrictiva y se ha visto que realmente no es exitosa y que el estudiante realmente no puede progresar en su aprendizaje. Pero no debe ser la primera opción. O sea, el equipo de IP no puede poner como primera opción, oh, tiene una discapacidad, entonces va a estar en un programa self-contained con estudiantes que tienen discapacidad. No, el pensamiento debe ser al revés. Tenemos que empezar a darnos cuenta que se debe primero enfocar en tratar de que el estudiante pueda estar en el ambiente menos restrictivo que sería una clase de educación general. Y hay muchas opciones dentro de esa, porque un estudiante puede estar todo el tiempo en una clase de educación general,
Puede estar en una clase de educación general, perdón, con apoyos o siendo retirado de esa clase en ciertos momentos del día para recibir una instrucción más individualizada. Eh, Hay que tener en cuenta eso, que hay otras opciones que se pueden considerar para colocar al estudiante que no sean de primera decir, oh no, que vaya a una clase de educación especial. Y en esto es importante que sepamos que la escuela, el distrito, no puede decir o no puede decidir la colocación antes de que haya habido una reunión donde se haya creado una IP. Es necesario primero hacer eso. Tampoco pueden decidir la colocación dónde va a estar el estudiante simplemente porque tiene este diagnóstico o se le pone esta etiqueta, o por su rendimiento académico, o por la gravedad de la discapacidad, o porque necesita mucho nivel de apoyo. O tampoco se puede poner como excusa que lo van a colocar en un salón de educación especial porque no tienen recursos para poder incluirlo en una clase de educación general, o simplemente porque la escuela dice, ah, nosotros siempre lo hacemos de esta manera. Esas no son excusas, no las pueden usar la escuela para decidir la colocación. Es necesario primero, como digo, tener el IP y entonces analizar ese IP, en qué lugar el estudiante va a poder avanzar y progresar en su aprendizaje para alcanzar esas metas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que pensar. No simplemente la división de, oh, tiene una discapacidad, va a educación especial, porque lamentablemente muchas escuelas, muchos distritos toman la decisión de la colocación de esa manera y tampoco a veces es muy común que tampoco consulten a los papás que son parte del equipo del IP, cuál es su opinión. Así que es importante que ustedes como papás lo sepan y sepan que ustedes pueden abogar y si ustedes no están de acuerdo con la decisión de la colocación, ustedes también pueden dejarlo saber y eh, no simplemente decir, oh, porque yo no quiero, sino como siempre digo, no hay que hablar con los datos, hay que darles las razones válidas y claras de por qué nosotros estamos pidiendo tal vez una colocación diferente a la que está sugiriendo la escuela. Y otra área que es muy importante para ustedes, papás, tener en cuenta cuando sus hijos están en el sistema de educación especial es el tema de los comportamientos. Vamos a empezar por entender que los comportamientos son comunicación, son una forma de comunicación. Cuando un estudiante se comporta de una determinada manera o tiene un comportamiento desafiante o un comportamiento agresivo, generalmente es porque nos quiere comunicar algo, quiere comunicarle algo a sus padres, a sus maestros y obviamente tal vez la discapacidad afecta la forma que él pueda comunicarlo de una manera positiva. Entonces, muchas veces el estudiante recurre a esos comportamientos como la única manera que sabe para poder comunicar lo que siente o lo que quiere. Entonces, cuando un estudiante tiene comportamientos desafiantes o agresivos en la escuela que lo afectan al estudiante para poder aprender o afectan a sus compañeros de la clase, eh, la solución no es llamar a la casa y decirle a los papás, oh, el estudiante no se está comportando bien, por favor, venga y recójalo. Esa no es la solución, eso no es lo que la escuela debe hacer. La, la escuela, cuando empieza a notar estos comportamientos y ve que estos comportamientos lo están afectando al estudiante y están afectando su aprendizaje y el
grupo, la clase, lo que tienen que hacer es realizar algo que se llama evaluación de comportamiento funcional, por sus siglas en inglés son FB larga A. Es una evaluación que se utiliza para recolectar información sobre esas conductas, ¿no?, que tiene el estudiante y que están interfiriendo para que él pueda aprender. Una vez que se hace esa evaluación, con los resultados, con la información que se saca de esa evaluación, lo que se puede hacer es crear, la escuela va a crear algo que se llama Plan de Intervención del Comportamiento, por sus siglas en inglés es B larga I P. Y en ese plan lo que van a hacer es describir cuáles son las estrategias que van a usar en la escuela para abordar los comportamientos desafiantes o los comportamientos no positivos o agresivos que tiene el estudiante, y también cómo van a responder los maestros, los terapeutas, frente a esos comportamientos no deseados, porque el objetivo es no tal vez que esos comportamientos desaparezcan, porque tal vez no desaparezcan del todo, pero sí que disminuyan, que ocurran de, con menos frecuencia, y básicamente se trata de enseñarle al estudiante a reemplazar esos comportamientos no deseados, agresivos, por otros comportamientos que sean positivos. Este plan de intervención del comportamiento, una vez que está creado, se adjunta, se agrega a lo que es el IEP, el Plan de Educación Individualizado. Y cuando hablamos de esta evaluación que les dije yo del comportamiento funcional, esa evaluación la lleva adelante normalmente también, puede ser el psicólogo de la escuela, o en algunos distritos escolares tienen ahora personal que es especialista en el comportamiento, entonces también ellos pueden em, realizar esa evaluación, que básicamente es mucha observación, observar al estudiante en distintas situaciones para ver cuándo se dan esos comportamientos, qué es lo que pasa antes del comportamiento, cómo reaccionan los maestros, los demás frente al comportamiento. Y si ustedes empiezan a recibir quejas de la escuela de que su hijo está teniendo comportamientos que lo están afectando en su aprendizaje, por favor, recuerden que pueden hablar con ellos y decirles, recordarles que pueden hacer esta evaluación del comportamiento funcional y después en base a eso crear un plan para justamente poder manejar esos comportamientos y que con el tiempo esos comportamientos disminuyan. Eh, es importante también saber que las escuelas no pueden suspender a un estudiante con discapacidad por un comportamiento que es resultado de su discapacidad. O sea, que es algo que se le dice manifestación de la discapacidad. O sea, si el comportamiento que tiene el estudiante es un resultado directo de la discapacidad que tiene, la escuela no puede suspenderlo, porque sería como castigarlo por algo que el estudiante no puede manejar, porque es parte de la discapacidad. Y como les dije antes, tampoco pueden enviar al estudiante a la casa más temprano o hacer a los papás que recojan al estudiante más temprano, simplemente porque no se están comportando bien en la escuela. Y las escuelas lo saben, pero es importante que ustedes, papás, lo sepan también, es que ellos tienen la obligación de brindar educación a nuestros hijos más allá de los comportamientos desafiantes. Obviamente tienen que buscar soluciones para garantizar que el estudiante esté seguro, que todos los demás compañeros estén seguros, y también que los maestros y terapeutas que trabajan con el niño también estén seguros. Ese plan de intervención del comportamiento, como les dije, se agrega al plan de la IP, y ese plan también se puede modificar.
Si el plan se pone en marcha, se ponen en marcha las estrategias y vemos que no funcionan, que no están resolviendo el problema, pues el plan se puede modificar y se pueden eh, incorporar, agregar estrategias nuevas, estrategias diferentes para tratar de, como les dije, hacer que esos comportamientos cambien y disminuyan. Y aunque para aquellos que tienen tal vez a sus niños todavía muy pequeñitos, hablar de la transición puede suponer algo muy lejano en el tiempo. eh, es importante tenerlo en cuenta, es importante saber que hay que empezar con tiempo a pensar y a planear lo que sería la transición. Eh, Bajo la ley de hoy día, un estudiante que tiene una IP tiene que empezar a incorporar lo que serían metas para lo que serían los servicios de transición a partir de los 16 años, de que el estudiante tenga 16 años. En algunas escuelas ya lo hacen un poco antes, a veces a los 15 o a los 14. Y esas metas de transición también tienen que actualizarse una vez al año. ¿Qué son las metas de transición? Fundamentalmente tienen que ser metas u objetivos postsecundarios, o sea, que están mm, para después de cuando el estudiante sale de la escuela, que sean medibles, que sean apropiados y que estén relacionados con lo que tiene que ver con la capacitación, educación para el empleo y habilidades para la vida independiente. Y también los servicios de transición que se van a necesitar para que el estudiante pueda alcanzar esos objetivos. La transición básicamente es para todo estudiante que tiene un IEP. eh, por la ley, los servicios de educación especial continúan hasta que el estudiante cumple los 22 años, ¿sí? Quiere decir que cuando los estudiantes normalmente se gradúan en el grado 12, que es, generalmente tienen 17, 18 años, si el estudiante tiene un IEP, en lugar de graduarse ahí, va a continuar, ¿no?, recibiendo servicios de educación especial hasta que cumpla los 22 en lo que se conoce como los programa de transición y donde básicamente se enfocan en habilidades para tener un empleo, capacitación, también para habilidades para poder ser más independientes en su vida diaria y también para aquellos que puedan tener interés tal vez en seguir estudiando algo más. Y me gustaría leer algo, una frase, ¿no?, que habla sobre lo que es el proceso de transición y cómo un proceso de transición puede ser exitoso. Dice, un proceso de transición verdaderamente exitoso es el resultado de la planificación integral del equipo que está impulsada por los sueños, deseos y habilidades de los jóvenes. Un plan de transición proporciona la estructura básica para preparar a una persona para vivir, trabajar y jugar en la comunidad de la forma más completa e independiente posible. Y esta frase es de Pacer, el centro Pacer del año 2001. Y creo que es una frase que describe muy bien, ¿no?, realmente cómo hacer que un proceso de transición sea exitoso. Muchas veces, eh, sobre todo como papás, nos cuesta un poquito cuando tenemos un hijo con una discapacidad entender que ese hijo también tiene el mismo derecho que otro que no tiene discapacidad a aprender, a hacer lo que le gusta, y que cuando estamos planeando, planificando, tenemos que tener en cuenta eso que ellos quieren, no lo que nosotros queremos como papás, que puede ser diferente, sino tener a nuestros hijos como el centro para planificar esa transición. Y también es muy importante conocer
algunas, como les dije antes, cuando hay conflictos con la escuela, hay algunas opciones para poder resolver estos conflictos. Em, Cada una, digamos, irían de menor o de más sencilla a un poquito más compleja. Sobre todo, sería como una escalera, ¿no? A medida de que si vemos que proponemos o utilizamos una solución, tratar de solucionar el conflicto de una manera y no funciona, entonces podemos recurrir a la siguiente opción. Las opciones que hay disponibles actualmente son la facilitación. Después tenemos mediación, que son bastante parecidas o similares. Las dos son procesos voluntarios para que los papás y el distrito, la escuela, ¿no? Se puedan reunir y discutir cuáles son las inquietudes a través de un facilitador o un mediador neutral, ¿sí? O sea, alguien que no es ni de la familia ni de la escuela, que ayuda de alguna manera a que las partes puedan escucharse y pueda haber un diálogo y pueda, si se, ojalá, resolver el conflicto. No es obligatorio, o sea, no, en la mediación, por ejemplo, se puede proponer, pero ni la escuela ni los papás están obligados a aceptar la mediación si no quieren. Otra opción es lo que se llama queja de la comunidad, que es una queja que se presenta cuando, por ejemplo, si nosotros como papás creemos que alguna de las cosas que estaban en el IP de nuestros hijos no se ha proporcionado, entonces, y la escuela, hemos hablado y la escuela sigue sin proporcionarlo o se niega a proporcionarlo, entonces se puede presentar esta queja que se presenta frente a la oficina del Superintendente de Instrucción Pública, OSPI, y lo que se hace es hay completar un formulario, una especie como de aplicación o de forma, y se puede siempre presentar una queja sobre sucesos o sobre hechos que hayan ocurrido durante el último año. Otra opción para resolver un conflicto es una audiencia de debido proceso, que se puede utilizar cuando eh, los padres están solicitando incluir algo en el IP y la escuela definitivamente se niega a hacerlo. En esa audiencia, los papás y los distritos o el distrito escolar van a comparecer frente a un juez y es un juez independiente. Cada una de las partes puede presentar información, documentos y con toda esa información el juez es el que va a tomar finalmente la decisión. Y la última opción para resolver conflictos es una queja ante la Oficina de los Derechos Civiles. Es una queja formal, es gratuito, no hay que pagar para presentar esa queja. Y esa queja se puede presentar cuando uno quiera o uno piense que, por ejemplo, un estudiante ha sido víctima de un suceso de discriminación que puede estar relacionado con la discapacidad. Y como les dije, es algo que se puede presentar de manera gratuita. Y pueden tener en cuenta, no sé, por ejemplo, un caso donde am, a, a un estudiante no se le permita participar de una excursión porque tiene una discapacidad, ¿no? O que no se le permita participar de actividades extracurriculares a las cuales el resto de los estudiantes sí se les permite participar, ¿no? Si hay una sospecha de que es una discriminación por la discapacidad del estudiante, entonces se puede recurrir a este tipo de queja. Y para que ustedes también tengan en cuenta, las escuelas tienen o los distritos tienen la obligación de cumplir con ciertas tareas dentro de cierto tiempo determinado. Por ejemplo, si cuando la escuela recibe
un pedido para que se evalúe a un estudiante para ver si es elegible para educación especial, la escuela tiene 25 días para decidir si va a evaluar o no al estudiante. Una vez que si la escuela dice sí, vamos a evaluar al estudiante, la escuela tiene 35 días para completar esa evaluación y antes de hacer la evaluación tienen que tener el consentimiento de los papás por escrito, firmado, y una vez que se determina que un estudiante es elegible, tiene 30 días para que se haga la reunión del IP, se celebre la reunión del IP para poder crear, ¿no?, el primer IP. Siempre que la escuela quiera rechazar o negar un pedido, es importante que eso siempre tiene que llegar a los papás por escrito. No puede ser algo verbal, no puede ser algo que les mandaron a decir por el mismo estudiante, sino que tiene que estar por escrito. Y cualquier decisión, cualquier cambio que la escuela quiere hacer o quiera hacer en el IEP del estudiante, siempre tiene que notificárselo a los papás previo a que puedan hacer ese cambio por escrito. Tienen que los papás recibir una notificación previa por escrito de qué es lo que la escuela quiere cambiar o modificar y tiene que ser con suficiente tiempo como para que los papás puedan responder, ¿no? Y si no están de acuerdo, puedan reunirse para decir que ellos no están de acuerdo. Ah, un consejo final, que creo yo que es importante que todos los papás tengan en cuenta en el momento en que empiezan a navegar por este sistema de educación especial y empiezan a crear un contacto con el equipo del IP, es, es considerar realmente qué tipo de relación quieren ustedes crear y tener con ese equipo. Eh, Muchas veces las personas tenemos distintos estilos de comunicación y a veces puede haber, como digo yo, cortocircuitos en la comunicación y pueden crearse conflictos justamente por eso. Entonces, es importante siempre pensar cómo queremos relacionarnos con este equipo del IP, cómo queremos comunicarnos con ellos. Em, Ustedes también pueden decidir cuánto quieren o no compartir con el equipo del IP con respecto a situaciones que puedan estar pasando como familia, pero lo mejor siempre es tratar de tener una relación cordial, respetuosa y donde la comunicación fluya, justamente porque cuanto mejor y más comunicados estemos con el resto del equipo, mejor va a ser para nuestro hijo, para el estudiante y, y siempre tengamos en cuenta que eh, nosotros a veces como papás podemos estar en un estado muy emocional, a veces cuando solicitamos cosas, entonces a veces por ahí usamos formas que no son las correctas. Es importante que siempre solicitemos, hagamos nuestras solicitudes, nuestros pedidos de manera respetuosa, pero de la misma manera nosotros como papá debemos exigir y tenemos derecho a que el resto del equipo, los maestros, los terapeutas se refieran o se dirijan a nosotros de la misma manera, de manera respetuosa y no se olviden que ustedes como papás no son, no tienen la obligación de conocer ni todos los términos ni todas las palabras que usan en el sistema de educación. Cuando ustedes no entienden algo, pregunten, no tengan miedo, no tengan vergüenza, siempre pregunten y que se los repitan, que se los vuelvan a explicar con palabras o términos más sencillos para que ustedes realmente puedan comprender, puedan entender qué es lo que les están diciendo. Y
tenemos aquí una lista de algunos otros recursos adicionales que les pueden servir. Están los enlaces a las páginas. Y antes de que se termine esta presentación, les vamos a pedir, aquí tenemos un enlace en los cual ustedes pueden hacer clic y nos pueden dejar saber qué les pareció esta presentación. Sus comentarios, ¿no? Nos van a servir a nosotros siempre para mejorar estas capacitaciones. Ok, y aquí tengo, espero que todos puedan verlos, hay una encuesta que si ustedes pueden completarla, está en español y ustedes pueden, ven ahí, elegir la opción que crean que es la correcta. Y por último, Ah, como les dije antes, esta es nuestra información de contacto en español. Si ustedes necesitan asistencia o tienen preguntas en español, pueden contactarnos a este correo electrónico o llamarnos a este teléfono. Es una línea de mensajes, o sea, ustedes simplemente dejan su nombre, su número de teléfono, un breve mensaje y nosotros les regresamos la llamada. Y voy a terminar aquí. Ujú. Ramona, I think you can stop recording.